Estas son las Termópilas, en la costa de Grecia continental. Soy Matthew Sattel. En agosto del año 480 a.C., un ejército griego de solo 7.000 hombres, dirigidos por el rey Leónidas y 300 espartanos, luchó aquí contra una fuerza invasora de 250.000 hombres, liderados por Jerjes, el rey de Persia. Estaba en juego el futuro de la civilización griega. Gracias a la nueva tecnología informática, podrán ver esta gran batalla como nunca se ha visto antes. El gran número de soldados, las formaciones de las tropas, cómo lucharon y cómo se ganó. Lo verán como le hubiera gustado verlo a los generales, ahora en batallas decisivas. Hace 2500 años, Grecia no era una nación unificada, sino un conjunto de ciudades-estado independientes, como Atenas, Corintia y Esparta, cada una con sus propias leyes y su propio sistema de gobierno. Los griegos vivían a la sombra del poderoso imperio persa, que se extendía por lo que hoy es Turquía, el norte de Egipto, Israel, Irán, Irak, Afganistán y el norte de la India. 2/3 del mundo conocido. Pero ni siquiera eso era suficiente para el rey persa Jerjes. Quería expandirse por Europa, y Grecia era la puerta de entrada. 10 años antes, su padre Darío había sido vencido por los griegos en Maratón. Jerjes estaba decidido a no sufrir la misma suerte. Reunió un enorme ejército desde todos los rincones de su imperio. 250.000 hombres partieron hacia Grecia. La fuerza expedicionaria de Jerjes, que intentaría conquistar la Grecia continental, era la madre de todas las fuerzas expedicionarias. Nunca se había intentado nada igual en la historia del antiguo arte de la guerra. En el año 480 a.C., Jerjes cruzó el Helesponto y llevó a su ejército a través del norte de Grecia, mientras la flota persa navegaba a lo largo de la costa. Las ciudades fueron cayendo una tras otra. Jerjes era un hombre de notable ferocidad. No se detenía ante nada con tal de conseguir su objetivo. Y el objetivo de Jerjes era Atenas. Los griegos tenían que detenerlo a toda costa y debían hacerlo aquí, en las Termópilas. Si no, tendría vía libre hasta Atenas. Debido a la configuración de la península griega, por aquí era por donde cualquier ejército debía pasar. Las Termópilas era la elección evidente. El nombre griego Termópilas significa puertas calientes. El lugar era famoso por sus manantiales de aguas termales. Con las accidentadas montañas tan cerca, el estrecho paso era muy fácil de defender, pero también era la puerta de entrada a Grecia. 2000 años de mar y viento han erosionado el lugar de la batalla. Este es el aspecto que tenía en el año 480 a.C. Los griegos enviaron un ejército de 7.000 hombres a defender el paso. A ellos se unieron 300 soldados de la ciudad de Esparta. Es imposible imaginar una ciudad menos parecida a Atenas que Esparta. La sociedad espartana era el polo opuesto de la sociedad ateniense. Los atenienses eran muy abiertos. La sociedad se abría a cualquiera que quisiera unirse a ella y lo compartían todo. En cambio, los espartanos eran una sociedad muy cerrada. A los espartanos les educaban para ser soldados, nada más. Desde los 7 años todos los niños de Esparta se entrenaban para la guerra. El ejército era su vida. Incluso después de casarse, los hombres espartanos tenían que vivir en barracones. No podían dedicarse a ninguna otra actividad. Ninguno de ellos podía hacer negocios o comerciar. Todo el trabajo lo hacían los esclavos.
Esparta era una ciudad pequeña. Nunca tuvo más de 9.000 habitantes, por lo que a ciudadanos espartanos se refiere. En ese ejército, todos se conocían. Si estabas en una formación, podías tener a tu hermano, a tu padre o a tus primos al lado, o un par de filas por detrás. Fueron los líderes, fueron la vanguardia, fueron la columna vertebral del ejército. En todos los aspectos, su presencia convirtió la batalla de las Termópilas en lo que fue. Los 300 espartanos que marcharon hacia las Termópilas estaban dirigidos por Leónidas, el rey de Esparta, que no era muy optimista sobre sus posibilidades contra Jerjes. Por un lado, había partido durante una de las festividades religiosas espartanas. Se creía que eso daba mala suerte. Por otro lado, los griegos habían recibido malas noticias del oráculo de Delfos. La sacerdotisa predijo que un rey espartano tendría que morir antes de la victoria. La mujer de Leónidas, Gorgo, le preguntó a su marido qué debía hacer si no regresaba de la batalla, a lo que él contestó: «Cásate con un buen hombre y ten hijos». Parecía poseer una determinación absoluta y un gran valor personal. Debía de tener unos 50 años. No era un hombre joven y estaba ya en edad de retirarse, incluso según las costumbres de la antigua Grecia. Los espartanos vestían una coraza de bronce esculpida y un casco diseñado para aterrorizar al enemigo. Todos los hombres llevaban un escudo cóncavo de madera. En la cara del escudo estaba pintada la letra griega lambda, de Lacedemonia, la tierra espartana. Su principal arma era una lanza que se colocaba encima del brazo. Medía 2,5 metros y tenía el asta de fresno, la cabeza de hierro en forma de hoja y una punta de bronce en el otro extremo. En el combate cuerpo a cuerpo usaban una espada corta, el shifos. En comparación, el ejército persa del rey Jerjes iba poco armado. Sus hombres estaban entrenados para ejecutar rápidos movimientos bélicos en amplias llanuras. Jerjes confiaba en gran medida en los medos, que eran unos arqueros formidables. Pero su mayor orgullo era un grupo de élite conocido como los 10.000 inmortales. Los inmortales eran lo mejor del ejército persa y eran reclutados como cuerpo de élite. El término inmortal era griego y lo usaban porque se decía que cada vez que uno de los 10.000 moría, había otro en reserva que instantáneamente ocupaba su lugar. Leónidas esperó con sus espartanos en el lugar más estrecho del paso, con los restantes 7.000 soldados griegos detrás de ellos. Defendían un muro bajo. Jerjes dirigió a su ejército hacia la parte más baja de la entrada del paso. Jerjes, tras situarse en posición, esperó 4 días, porque no podía creer que los griegos fueran a quedarse para luchar. Creía que se trataba de una broma. Al 5.º día se le agotó la paciencia. Exigió: «Entregad las armas». Leónidas le contestó: «Ven a buscarlas». Los persas enviaron un explorador al lugar donde los espartanos esperaban antes de la batalla, y algunos de los espartanos estaban haciendo gimnasia. Se untaban de aceite y se peinaban. El explorador no se lo podía creer. ¿Qué estaban haciendo esos tipos? ¿Cómo podían estar tan despreocupados? Por supuesto, lo que estaban haciendo en realidad era prepararse mentalmente para una lucha hasta la muerte. Jerjes había hecho instalar un trono en una colina cercana. Desde allí, ordenó a unos centenares de medos que atacaran. Debido a su elevada posición, los griegos solo veían a unos pocos miles. Pero eran apenas la avanzadilla de una fuerza de 10.000 medos que esperaban tras la montaña. Leónidas contuvo a sus espartanos y ordenó que las tropas griegas avanzaran. La batalla de las Termópilas había empezado. No sería el paseo que Jerjes había imaginado.
Era agosto del año 480 a.C. El ejército griego dirigido por el rey Leónidas y 300 espartanos se enfrentaba a un ejército persa de 250.000 hombres. El rey persa Jerjes observaba incrédulo cómo 700 soldados griegos formaban en la entrada del valle. Se situaban en formación de falange. La falange era un bosque de lanzas. El comandante daría la señal para atacar. Las líneas de atrás avanzarían y presionarían con los escudos las espaldas de los hombres que tenían delante. Y había que empujar a las fuerzas enemigas y hacer que retrocedieran para sacarlas del campo de batalla. Habían preparado toda la vida para ese momento. Esa falange tenía 18 hombres de profundidad y 64 de ancho. Los escudos se solapaban como las escamas de una serpiente. Era prácticamente impenetrable.